Buenos días, a nosotros nos correspondió el ejercicio 6, actividad 5. El grupo está conformado por Isabela Parra, Sebastián Paredes, Dayana Ruiz y quienes habla María Manuela Mayo. Esa es la tabla de contenido donde yo les voy a dar los objetivos, la introducción, el quiz de prelaboratorio, el experimento, el quiz de postlaboratorio y las conclusiones. Primeramente tenemos los objetivos. El primero de ellos es comprender el movimiento de iones que se produce durante el potencial de acción cardíaco. También describir el efecto del potencial de iones de potasio, sodio y calcio en lo que es la frecuencia cardíaca. Explicar cómo los bloqueadores de calcio pueden usarse farmacéuticamente para tratar pacientes cardíacos y finalmente definir los términos inotrópicos y cronotrópicos. Entonces ahora tenemos la introducción. En el músculo cardíaco los potenciales de acción van a ser causados por cambios en la permeabilidad de iones debido a la apertura y el cierre de los canales iónicos. La permeabilidad celular en reposo va a favorecer el movimiento de potasio más que el de sodio y el del calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio se usan para tratar la presión arterial alta y las frecuencias cardíacas anormales. Los modificadores que afectan la frecuencia cardíaca van a ser cronotrópicos negativos si la disminuye, y si la aumenta van a ser cronotrópicos positivos. Y los modificadores que afectan la fuerza de contracción van a ser inotrópicos. Si aumentan la fuerza de contracción van a ser inotrópicos positivos, y si las disminuye van a ser inotrópicos negativos. Bueno, aquí tenemos el quiz de prelaboratorio con sus respectivas respuestas correctas. Ahora vamos con el experimento. El experimento consiste en ver qué ocurre, qué efecto tiene aplicarle ion calcio, sodio y potasio al corazón de rana en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a ocurrir con la frecuencia cardíaca? Entonces, primero tenemos el valor normal, el primer valor que es 61 latidos por minuto sin haberle aplicado ningún ion. Este corazón se encuentra a 23 grados centígrados. Ahora, mediante un gotero, nosotros le vamos a aplicar el ion calcio al corazón de rana a 23 grados centígrados. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vemos que aumenta la frecuencia cardíaca. Haremos lo mismo con el ion sodio, le aplicamos con un gotero al corazón de rana a 23 grados centígrados y vemos que hay una disminución en la frecuencia cardíaca de menos 34 latidos por minuto. Y finalmente, con el ion potasio vamos a hacer lo mismo, le vamos a aplicar con un gotero eh, al corazón ion potasio a 23 grados centígrados y vemos que también hay una disminución de la frecuencia cardíaca a menos 28 latidos por minuto. Entonces ahora vamos con los resultados del experimento. Primero tenemos el 61 latidos por minuto, que es este de acá, sin haberle aplicado ningún ion de sodio, ni de potasio, ni de, ni de calcio. Vemos que su frecuencia cardíaca es normal, es de 61 latidos por minuto. Después tenemos el del calcio, que va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca. El ion sodio hay una disminución en la frecuencia cardíaca, pero es constante, y en el ion potasio también hay una disminución en la frecuencia cardíaca, pero vemos que es progresiva. Ahora vamos con los resultados del experimento y vamos a ver por qué pues por qué ocurrieron esos cambios en la frecuencia cardíaca al haberle aplicado estos iones al corazón de rana. Primero tenemos que al aplicarle calcio al corazón de rana hay un aumento en la frecuencia cardíaca y a la fuerza de contracción, teniendo un efecto cronotrópico positivo e inotrópico positivo. En cuanto al sodio, vamos a tener que va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, porque cuando aumenta el sodio en la membrana extracelular, lo que va a hacer es que bloquea los canales de calcio. Entonces, por ende, no va a poder ingresar calcio y no hay una adecuada contracción del músculo cardíaco. Y finalmente tenemos el del potasio, que va a producir en el corazón una disminución en la frecuencia cardíaca, porque el potasio, al acumularse en la parte extracelular, lo que va a producir es una disminución de la generación de los potenciales de acción. Y pues si no hay potenciales de acción, tampoco va a poder ingresar el calcio y no se va a poder dar la contracción muscular em, adecuadamente. Ahora tenemos el quiz de postlaboratorio y finalmente tenemos las conclusiones. Hay sustancias que van a aumentar o disminuir la fuerza de contracción. Si la aumenta, decimos que es inotrópico positivo, y si la disminuye sería inotrópico negativo. También hay sustancias que afectan el ritmo cardíaco. Si lo aumentan, se dice que es cronotrópico positivo, y si la disminuye sería cronotrópico negativo. El efecto del calcio sobre el corazón de rana: va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción, teniendo un efecto cronotrópico positivo y inotrópico positivo. El efecto del sodio y del potasio en el corazón de rana, sabemos que es una disminución en la frecuencia cardíaca, pero también en la fuerza de contracción. Entonces su efecto va a ser cronotrópico negativo y cronotrópico y inotrópico negativo. Y finalmente tenemos los bloqueadores de calcio, que es una manera de tratar lo que es la hipertensión arterial, porque este va a disminuir lo que es la fuerza de contracción y disminuye también la presión arterial.
Muchas gracias.